Saludo fraterno para todos. Es un gusto que nos acompañen en esta ocasión. Nosotros somos los profesores Mónica Montero, José Gabriel Herrera Álvarez y mi persona Juan Camilo Ortega Mayoriano. En esta ocasión y en esta presentación les hablaremos sobre la evolución de la educación inclusiva, tomando como eje la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, también conocido como ODS número 4. Les hablaremos sobre la evolución política de la educación inclusiva tomando como eje el ODS 4, parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Esta política pública internacional de desarrollo sostenible pertenece al sector educativo, pero también se relaciona con otros sectores como equidad social, género y accesibilidad. El ODS 4 ha sido una herramienta poderosa para transformar las políticas educativas en todo el mundo y en Colombia. A través de una línea de tiempo organizada por decenios, les mostraremos cómo ha cambiado el enfoque de inclusión en el ámbito internacional y nacional, qué políticas y leyes lo han impulsado y cómo cada época ha dejado su propia huella en este camino. El ODS número 4 hace parte de la Agenda 2030, adoptado por la ONU en el año 2015, y establece el compromiso de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Pero este objetivo no surgió de la nada, es el resultado de décadas de reflexión, de luchas sociales, de avances normativos y de desafíos persistentes. Así que para entender bien de dónde viene y hacia dónde va, nos vamos a devolver algunas décadas atrás. Y empezamos en la década de 1980 a 1989, los llamados años 80, una época marcada por el enfoque asistencialista en la educación. A nivel internacional, pues se hablaba ya del derecho a la educación, pero la inclusión era casi vista exclusivamente como una educación especial. En Colombia, particularmente, regía la Constitución de 1886 y aunque se empezaban a notar algunas inquietudes pedagógicas, lo cierto es que no había ninguna política clara sobre diversidad. Las personas con discapacidad eran atendidas en entornos segregados y el concepto de inclusión no era siquiera parte de los conceptos educativos. Pero con el cambio de década vinieron nuevas ideas, nuevas constituciones y un nuevo lenguaje. Por eso vamos a hablar de la década de 1990 a 1999. La década de los 90 trajo consigo una transformación profunda. A nivel mundial, la cumbre de Jomtien en el año 1990 sentó las bases de la educación para todos, con un enfoque más equitativo. En Colombia, la Constitución de 1991 reconoció el derecho a la educación como fundamental y 3 años después, la Ley 115 de 1994, la famosa Ley General de Educación, abrió paso a programas de atención a la diversidad. El concepto de inclusión comenzó a aparecer tímidamente, aunque bajo la idea de integración, es decir, permitir que algunos estudiantes con discapacidad entraran al aula regular, pero sin apoyos reales. El nuevo milenio trajo consigo nuevos retos, nuevas poblaciones excluidas y un conflicto armado que exigía respuestas más amplias. Y seguimos con la década del 2000 al 2009, donde se celebró el Foro Mundial de Educación en Dakar, donde se reafirmó el compromiso con una educación equitativa. En Colombia, durante este periodo surgieron iniciativas como la Revolución Educativa, que aunque enfocaba en cobertura, también introdujeron programas para poblaciones vulnerables como desplazados y comunidades rurales. El concepto de inclusión se amplió un poco más, pero aún giraba en torno a ajustes mínimos, sin una transformación profunda del modelo escolar. La inclusión empezaba a verse no solo como un tema de discapacidad, sino también de desigualdad social. Y en esta evolución, pues llegamos a un punto de inflexión, que es el nacimiento del objetivo o de los objetivos de desarrollo sostenible. Es aquí donde la inclusión se convierte en un compromiso global.
Para el año 2010 o en la década de los años 2010 a 2019, particularmente en el año 2015, la ONU lanza la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, planteando la inclusión como principio rector de toda política educativa. Colombia entonces se alinea con este mandato a través del COMPES 3918 del año 2018 y el Ministerio de Educación Nacional pues fortalece estrategias para atender a víctimas del conflicto armado, estudiantes con discapacidad, grupos étnicos y comunidades diversas. La palabra inclusión ahora ya no se asocia únicamente con discapacidad, ahora incluye etnia, género, territorio y condiciones diversas, muchas condiciones sociales. Además, en el año 2017, pues se expide el decreto 1421 que regula el acceso y permanencia de los estudiantes con discapacidad en condiciones de igualdad. Entramos ahora en la etapa más reciente, una en la que las políticas ya no se quedan en el papel, sino que buscan aplicarse en contextos profundamente afectados por nuevas realidades como la pandemia. Entramos entonces a la década del 2020 a 2029. En esta década, el ODS 4 continúa guiando los esfuerzos globales. La UNESCO evalúa su cumplimiento y lanza alertas sobre la brecha digital, la inequidad educativa y los desafíos que dejó el COVID-19. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional publica los lineamientos de educación inclusiva en 2022, con un enfoque claramente interseccional. Ahora la inclusión considera múltiples formas de diversidad: diversidad cultural, funcional, territorial, emocional y de aprendizaje. También se integran principios de flexibilidad curricular, ajustes razonables, participación familiar y trabajo intersectorial. Y aunque aún no llegamos al 2030, los retos están más claros. El ODS 4 no es solo una meta, es un llamado a transformar la escuela. En conclusión, como hemos visto, el concepto de inclusión ha pasado de ser una idea asociada a la discapacidad a convertirse en un principio de justicia educativa. La Agenda 2030 a través del ODS 4 ha sido una fuerza motora para cambiar no solo políticas, sino prácticas. En Colombia, ese camino ha sido complejo, pero cada norma, cada reforma y cada iniciativa nos ha acercado más a una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y de calidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico, en este compromiso de la verdadera inclusión para todos.